Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar con, como siempre, o en la mayoría de los temas que hemos desarrollado, o muchos de los temas que desarrollamos, siempre empezamos con un criterio clásico, es decir, cómo, haciendo un poco de revisionismo histórico, es decir, cómo empezó, cómo se generó toda la teoría del dimensionamiento de engranajes, hasta llegar a los métodos, a los sistemas más modernos, porque bueno, a lo largo del tiempo, como ya muchas veces hemos comentado, el conocimiento de los materiales y de la evolución de los procesos de fabricación y de los controles, y etcétera, etcétera, bueno, hace que los métodos de cálculo vayan evolucionando. En este caso en particular, lo que vamos a abordar como criterio clásico no es simplemente una presentación en sociedad de algo que pasó hace 100 y pico de años, sino que es el fundamento, es decir, es la base sobre la cual vamos a decir, se constituye o se edifica el dimensionamiento a través de la norma. El dimensionamiento de engranajes está, digamos, regido o establecido o delineado por las distintas normas que son las que regulan la actividad industrial, técnica, en el país que se trate. En particular, para el cálculo de dimensionamiento de engranajes, hay una norma que es la que está, digamos, más en punta en todo esto, y es de la cual en general todos se basan para o fijar sus propias normas o para ir viendo cuáles son las mejoras, cómo es la evolución de todo esto, que es la norma americana, la AGMA, AGMA. ¿Y por qué digo que esto no es un revisionismo histórico? Porque la AGMA se fundamenta en el cálculo clásico. O sea, a partir de ese cálculo, bueno, obviamente aparecen las mejoras y la mirada más moderna y el conocimiento más profundo de todo lo que es el conocimiento de engranajes desde que se estableció este delineamiento hasta hoy. Y la norma AGMA se va modernizando permanentemente. Es la norma que habitualmente vemos reflejada, o parte de la norma que vemos reflejada en los libros de los que habitualmente utilizamos, como Shigley, Norton, Potts, Mott, etcétera, etcétera. Todos los libros tienen referida gráficos de la norma AGMA, fórmulas de la norma AGMA, los criterios, ¿sí? Por eso es la norma que se toma mayormente como la que está más en avanzada en todo esto. La norma ahora tiene, ya hasta hace bastante, tiene todo digamos, un tratamiento en unidades del sistema, bueno, americano, obviamente, ¿no? El diametral pitch, que es la unidad madre del tamaño, la unidad madre de estandarización de los americanos, pero también hace referencia en todo en el valor de la unidad métrica, digamos, haciendo un paralelismo, trazando un paralelismo con el sistema internacional. O sea que hoy la última edición, o una de las últimas, tiene un tratamiento bastante paralelo entre las unidades americanas y las del sistema internacional. ¿Sí? Bien.
Los criterios de dimensionamiento, esto que vamos a llamar criterio clásico, se basan en dos miradas distintas entre sí, ¿sí? Uno es netamente resistivo, es el que se llama el método, o el criterio, mejor dicho, el criterio de resistencia a la flexión. Pues el criterio, estos son los criterios, y el método sería el método clásico. El método que vamos a ver después es el método según la norma, ¿sí? Pero que, como decimos, se fundamenta en esto. El criterio hay dos, el de resistencia a la flexión, que es un criterio de resistivo, que se basa en tratar de establecer el tamaño para el cual las tensiones, fundamentalmente de flexión, que se desarrollan en el diente de la rueda dentada que se trate, no se había superado, es decir, que las tensiones actuantes no superen las admisibles. Y un segundo criterio que es de durabilidad superficial, o lo que se conoce habitualmente como fatiga superficial. Fíjense, resistencia a la flexión, fatiga superficial. ¿Cómo están relacionados uno con otro? Uno no tiene nada que ver con el otro. Son métodos, son criterios, líneas de estudio que no tienen nada que ver entre sí. De todas formas, a la hora de procurar dimensionar una rueda dentada, los dos criterios se tienen que verificar a la vez, por más que no tengan relación entre sí. O sea, el diseño tiene que ser tal que cumpla con los requisitos establecidos por la resistencia a la flexión y los requisitos establecidos por el criterio de durabilidad superficial, ¿sí? Es común denominar a los criterios con el nombre de quien fue el promotor o el desarrollador de ese criterio. Lewis, en el caso de resistencia a la flexión, es quien lleva el criterio que lleva su nombre, y se lo conoce habitualmente como el criterio de Lewis. Cuando uno habla del criterio de Lewis, ya sabemos de lo que estamos hablando. No hace falta hacer ninguna llamada en particular. Y Buckingham, a quien se le debe muchos estudios sobre engranajes, uno de esos varios estudios que realizó y que están volcados en textos, o sea, que están documentados, quiero decir, pertenece al criterio de dimensionamiento por durabilidad superficial, ¿sí? El de resistencia a la flexión, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en considerar que el diente de una rueda dentada, el diente que tenemos acá dibujado arriba a la izquierda, se comporta como una viga sometida a la flexión, una viga empotrada. ¿Empotrada dónde? Empotrada en la base. Es decir, el área que hace de solución de continuidad entre el diente como estructura y la llanta, bueno, hay un área de transición. Esa área, que es un área rectangular, es el área resistente. O sea, al considerarse una viga empotrada, el área del empotramiento es el área más solicitada. ¿Y por qué empotrada? Porque se considera que el diente es una viga con un extremo libre, donde está aplicada la carga, esta carga F sub n, que para Lewis es una carga concentrada en el extremo, el vértice del diente. El punto más alejado de la base, acá vemos la F sub n, aplicada en el vértice. Por supuesto que esta F sub n, tomada como una resultante, es en realidad una resultante de un sistema de fuerzas distribuidas aplicado ¿dónde? Y en todo el ancho del diente, ¿sí? Todo el ancho B del diente. Bueno, se entiende que hay una resultante y esa resultante es Fn, ¿sí? Sería la fuerza normal, pero aplicada en el vértice del diente, porque Lewis entiende que es el punto de mayor compromiso
al ser el punto más alejado de de la base del área resistente, del área del empotramiento, es la posición más desfavorable. El criterio Lewis, o sea, el criterio de resistencia a la flexión, es un criterio que tiene múltiples simplificaciones a la hora de establecer las expresiones a las que se arriban para desarrollar este criterio. Una de las simplificaciones es considerar de esta fuerza normal que está actuando. ¿Por qué normal? Porque es la fuerza normal de contacto. Sabemos que la curva del perfil activo, el flanco activo del diente es una envolvente. Entonces, en el vértice del diente habrá una fuerza normal a ese envolvente, que es la fuerza normal de contacto. Pero Lewis no toma esa fuerza normal como la fuerza de cálculo, sino que esa fuerza, al admitir, como sabemos, una componente radial y una componente tangencial, Lewis desprecia la componente radial y toma solamente la tangencial. ¿Sí? Esa fuerza tangencial que está aplicada en la posición tal que, bueno, surge de descomponer la fuerza normal que intersecta el eje de simetría del diente, ¿sí? En una componente, en este caso horizontal, y la radial, bueno, es la fuerza que va a estar sometiendo al diente y que va a ser la fuerza que participa del cálculo. A los efectos de los cálculos numéricos, la operatoria, esa fuerza tangencial, uno podría decir que es fácilmente calculable, porque sería la fuerza tangencial de transmisión de la rueda, es decir, la fuerza que deriva del momento torsor, porque se llama igual, tangencial, bueno. Es tangencial, pero no es la misma fuerza. Porque esa fuerza tangencial, ustedes recordarán, que es tangente al cilindro primitivo. El cilindro primitivo no se corresponde con este punto A, donde está aplicada esta fuerza. De hecho, esta fuerza está aplicada acá en este instante. ¿Por qué? Porque estamos considerando a la fuerza de contacto entre dientes como la más desfavorable. Sabemos que a medida que se desarrolla el engrane, esa fuerza de contacto va, digamos, se va desplazando a lo largo del flanco activo. O sea que en realidad esta posición es una foto del problema. Sin embargo, el cilindro primitivo es siempre el mismo, no cambia. La fuerza tangencial 71.620, esa que conocemos ya de antes, esa no cambia nunca, porque la posición del cilindro primitivo es la misma. Sin embargo, esta fuerza que está representada acá es la que se considera como de mayor compromiso, porque es la que tiene mayor distancia al área del empotramiento. A la Profe, base. la de 71.620 estaría ahí, digamos, sería la proyección de FN. No, es lo que estoy diciendo que no es. Porque esta posición de A no se corresponde con el cilindro primitivo. El cilindro está más abajo. Y aparte esta fuerza es variable. La posición va variando a lo largo del engrane. Lo que pasa es que para este Ah, caso está bien. de mayor compromiso, Lewis dijo, bueno, vamos a ponerla acá como para identificar la peor posición de todas. Pero como, a ver, es necesario partir de algún dato, algo tenemos que tener. Entonces, y aparte es una de las simplificaciones o aproximaciones del método, es considerar esta fuerza tangencial como la que actúa en correspondencia con el cilindro primitivo, sabemos que no es tal. Pero, bueno, de algo no tenemos que valer. ¿Sí? Entonces Lewis considera que esa fuerza tangencial está ahí, en esa posición. En correspondencia con esa posición, con ese punto A, lo que hace Lewis es trazar lo que se llama la parábola de igual resistencia a la flexión. ¿Qué significa eso? Algo ya se ha visto, que es el área tal que los valores de las tensiones
en todo el largo de la barra, acá sería en toda la altura, porque acá esto sería como una columna en esta posición, ¿no? Si bien es una barra, está ubicada en forma de columna, es vertical. Todas las alturas intermedias, todas las posiciones, desde A hasta la base del diente, estarían sometidos a igual valor de tensión. ¿Por qué? Porque el momento flector que genera esta fuerza tangencial, que es Ft por H, en la medida que yo voy disminuyendo H, voy bajando, el valor del momento es menor. Si el valor del momento es menor, el área necesaria también es menor. Entonces, ¿cómo reduzco esa área para un igual valor del ancho de esta columna? Y voy achicando el espesor de este. Es como si achicara el espesor del diente. Y lo achico de forma tal que forma esa área que genera. Esa área no, sino que en realidad es una figura, no la parábola. El espesor de la parábola a cualquier altura por el ancho B del diente me dan el área necesaria para que el diente trabaje siempre al mismo valor de tensión. Es el concepto del sólido de igual resistencia a la flexión. ¿Sí? Ahora bien, esa parábola, Lewis dice cómo la ubicamos. O sea, ¿cuál sería la posición? ¿Cuál sería el valor de H? Para, en función de H, la fuerza tangencial, calcular el momento flector. Bueno, Lewis dice que en el punto donde corta, donde es tangente, mejor dicho, donde es tangente la parábola con el perfil del diente, ese punto es el punto B, y en correspondencia con el punto B está definida la altura H. ¿Sí? En realidad hay un método gráfico para poder determinar cuánto vale H, ¿sí? Pero de todas formas, digamos, el concepto de esta altura es la que genera el mayor brazo de palanca. ¿Sí? O sea, acá habría que colocar una parábola, una figura parabólica, tal que el vértice estuviese en correspondencia con el punto A y en la parte inferior haga contacto con el perfil del diente. Y ahí quedaría identificado el punto B, de forma tal que la altura H queda establecida. ¿Está bien? No hay que perder de vista, porque muchos suelen decir, no es que muchos suelen decir, se suele decir que la parábola es tangente a la evolvente en la base. Y en rigor, la parábola no es tan tangente a la evolvente, porque en la base el diente no tiene generada una evolvente. Es decir, entre el flanco activo y el fondo del diente, la curva, que es la solución de continuidad, no es una evolvente, sino que es una curva, es un filete trocoidal. Se dice que es una curva trocoide. En realidad es una evolvente a muchas trocoides sucesivas que están generadas por el vértice de la herramienta. Todo esto responde a una teoría o a la teoría de la generación del diente, pero que excede a la evolvente porque está generada por el extremo, digamos, el vértice de la herramienta, que como está tallando por debajo del círculo base, genera una curva que no es evolvente. Como no participa del contacto, no le da bolilla generalmente no se le da mucha bolilla. Es como la curva, vamos a decir, no tenida en cuenta, o la parte no tenida en cuenta del diente. Sin embargo, a la hora de optimizar el diseño del diente para, digamos, aprovechar y que pueda transmitir la mayor potencia posible, esa curva es muy importante porque de esa curva surge un efecto de concentrador de tensiones, porque es una curva de empalme entre la evolvente y la base, o sea que ahí hay un efecto concentrador. Esta columna no tiene una sección uniforme, o sea, tiene una graduación, una variación gradual en la base en función a la evolvente, pero en la base del diente hay una curva de empalme, que generalmente en los gráficos, en los planos,
se la suele representar con un arco de circunferencia inclusive, pero que no es un arco de circunferencia, no es una envolvente, y mucha bolilla no se le da, pero habría que dársela, o por lo menos, por hecho, se la dan los que estudian, los que modelizan el diente con la finalidad de poder, entre comillas, sacarle el mayor jugo posible, es decir, que pueda transmitir la mayor potencia posible. Por eso es una curva, yo diría, de compromiso, no es tan despreciable. Despreciable, ojo, que no se malinterprete. Despreciable en el sentido que no se la suele estudiar. ¿Por qué? Porque la que participa del contacto es la envolvente. Y este filete trocoidal está por debajo del círculo base. ¿Sí? Se la estudia cuando, digamos, esa parte es la que estudiamos cuando hablamos de la interferencia. Cuando la interferencia no participa, es como que eso no le damos bolilla. Bien. El momento flector generado por la fuerza tangencial, o esta que denominamos fuerza tangencial, será fuerza tangencial por H. H es la altura que estamos estableciendo ahora. La tensión en la base del diente desarrollada por este momento flector será momento flector sobre el W. El W, dado que el área resistente es un rectángulo, es base por altura al cuadrado sobre 6. Base es B, la altura de lo que sería la sección rectangular resistente es A, que es el espesor del diente en la base, generado por este punto B, que es el de quien estamos hablando hasta recién, al cuadrado sobre 6. Si yo reemplazo W acá y despejo el momento flector, y mejor dicho, reemplazo el momento flector y despejo la fuerza tangencial, me queda expresada de esta forma: A cuadrado sobre 6, B sobre H por sigma. Y a esta fórmula multiplico y divido por T, el paso, y multiplico y divido por pi. Como multiplico y divido por algo que no, digamos, por el mismo valor, no altera y no pasa nada. ¿Qué pasa con esto? Entre un valor de paso y pi, lo reúno eso, y eso define el módulo. ¿Sí? Me queda un pi arriba y un paso abajo. ¿Sí? De las constantes, me queda el numerador b por a cuadrado, y abajo me queda 6h y este t que sobraba. A cuadrado por b sobre 6ht son todos valores dimensionales del diente. B es el ancho del diente, A es la base de lo que sería el área resistente, H es la altura del brazo de palanca, T es el paso, 6 es un número. O sea que todo esto es un valor, es una constante para este diente. ¿Sí? Y bueno, alguien seguramente habrá sido Lewis, juntó todo esto y le llamó I. Como estos valores dimensionales hacen a la forma del diente, lo llamó factor de forma. ¿Sí? Y como el factor de forma, o sea, la forma del diente está relacionado, por un lado con el ángulo de presión y por el otro con el número de dientes, para un mismo valor de módulo, se tabuló, digamos, se registró una tabla de factores de forma para un cierto ángulo de presión y un cierto número de dientes. O sea, en función del ángulo de presión y el número de dientes, el valor del factor de forma correspondiente. Y después, como había un pi acá sobrando, se lo multiplicó por pi y se lo llamó factor de forma modular. ¿Sí? Y es el valor de las tablas que actualmente se utilizan, el factor de forma modular, este I mayúscula. Bueno, con todos estos cálculos o reemplazos, aparece que cuando hago P es el ancho de la rueda, por el factor de forma, por el módulo, por sigma, sigma es el valor de la tensión, en este caso la tensión admisible,
Eso me da un valor de fuerza que es lo que se llama la capacidad portante del diente a la flexión, que es lo que puede transmitir. ¿Lo que puede transmitir quién? Y lo que puede transmitir un diente que tiene ancho P, factor de forma Y, módulo M, y una tensión admisible determinada para el material que se trate, sigma. ¿eh? Es la capacidad portante, se llama, que es lo que puede transmitir. Ahora, esta capacidad portante tiene que ser, ¿en qué orden tal tiene que estar respecto de la fuerza tangencial a transmitir para que lo que pretenda ser transmitido por ese diente pueda tener, se pueda llevar a cabo? Bueno, que la fuerza tangencial a transmitir sea menor a la resistencia del diente a la flexión o a la capacidad portante. Si el diente tiene una capacidad portante de 1000 newton, por ejemplo, y lo que quiero transmitir son 900, perfecto. Ahora, si tiene una capacidad portante de 1000 y quiero transmitir 1500, no. O sea, no puedo transmitir, en base a este criterio, una fuerza mayor a la que está establecida por la capacidad portante del diente. ¿Sí? Profe, Sí. ahí consulta. FT al final lo tomábamos como lo de 71.620, porque vio que usted en las simplificaciones decía como que partíamos de una base. ¿Se refería a que la tomábamos como esa? No, yo lo que digo es que esa fuerza tangencial que está puesta por Lewis ahí, no es la fuerza tangencial debida al momento torsor, porque está aplicada en otro punto. Claro, La calculamos de la misma forma porque, bueno, es una de las limitaciones de una de las, a ver, partes pobres, flojas de este criterio. ¿Está bien? claro, no es, pero lo tomamos como si fuese para como una, digamos, como Es para una de poder las empezar el hipótesis. cálculo. Esa FT que está dibujada ahí, como en el extremo de la parábola, a los efectos de los cálculos va a ser la fuerza tangencial que surge de la potencia a transmitir. Ok, ok, gracias. Después vamos a hacer un listadito de todas las hipótesis. No, en realidad no son hipótesis, sino que son, bueno, limitaciones de este criterio. ¿Sí? Dentro de ese va a estar este que estamos comentando. ¿Está bien? Entonces esto es Sí, lo que sí. llamamos capacidad portante. Fíjense que esto, como siempre, obviamente el engrane se da entre dos ruedas, uno podría decir que el ancho de las dos ruedas es el mismo, tiene el mismo B, el módulo de las dos ruedas es el mismo, tiene el mismo módulo. La tensión admisible es la misma si las dos ruedas son del mismo material, pero podrían no ser del mismo material. ¿Qué sé yo? Que el piñón sea de un acero y la rueda de otro, o que el piñón sea de acero y la rueda de fundición, o que el piñón sea de acero y la rueda de bronce, qué sé yo. Material distinto, se podría dar. Y el factor de forma, como depende del número de dientes, también es distinto porque una rueda, salvo que sean iguales, tiene el número de dientes diferente. Entonces voy a tener una capacidad portante del piñón y una capacidad portante de la rueda. Con lo cual, eso también va a implicar un cierto, vamos a decir, desbalanceo a la hora de diseñar un par de engranajes. ¿Por qué? Y porque siempre uno va a quedar en desventaja frente al otro. O sea, a uno le va a sobrar capacidad portante. Pero bueno, no queda otra. Supongamos que lo hacemos del mismo material y del mismo, obviamente no podemos tener el mismo número de dientes, hay una rueda que va a tener una capacidad portante mayor. Si yo esto lo quiero optimizar, lo que podría hacer es, dado que tengo un factor de forma que son entre sí distintos, pero puedo manejar la relación entre materiales, yo podría diseñar esto de forma tal que el producto del factor de forma por la tensión admisible del piñón sea igual al factor de forma por la tensión admisible de la rueda. Con lo cual tendría capacidades portantes más o menos
igual no lo voy a conseguir, pero más o menos balanceadas, y con eso tendría un diseño más adecuado. Tanto como para que a uno no le sobre demasiada capacidad, porque no lo va a poder ya utilizar. ¿Sí? Acá vemos una tabla, una clásica tabla del factor de forma. Acá no lo dice, pero todos estos números intermedios es el Y grande. En la columna está el número de dientes, desde 10 hasta la cremallera, o sea, cubre todo un abanico muy importante. Y acá vemos que esto está dividido como en dos grupos de columnas. Uno que dice carga en la punta y otro que dice carga en el centro. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado tenemos una columna que dice 14 grados y medio, esto es full depth, es decir, plena penetración. Otro dice 20 grados, plena penetración. Y otro que dice 20 grados, diente corto, que es el diente Stubb. Eso es para la carga en la punta. Carga en la punta es carga en el vértice, como decimos recién. Y otro dice carga cercana al centro del diente. Y hay otra tabla, otro grupo de valores. ¿Qué quiere decir esto? Y que lo que hizo Lewis al establecer esta tabla es tratar de, Lewis, o no sé si fue Lewis, ¿no? Pero lo que se trató de buscar es ponderar la posición más desfavorable de esa fuerza que es la que solicita el diente a la flexión. Ustedes me dirán, sí, pero Lewis acabó de decir que era la carga en la punta, en el extremo, claro, pero esa carga en el extremo implica que es el único diente que está soportando la carga, y de hecho Lewis, cuando planteó su modelo, es una de las cosas que supuso o que asumió. La carga está soportada por un solo diente y está colocada en el vértice del diente, la parte más alejada. Pero sabemos que eso no es tan así. ¿Por qué? Porque si bien se puede dar que la carga en el extremo esté no compartida por otro diente, en la medida que el engrane se va desarrollando y la carga de transmisión, o sea, la carga que se produce a lo largo de la línea de acción, en realidad lo que se va desplazando es el perfil del diente. La línea de acción, la recta de acción queda fija. ¿Sí? Pero eso hace que la posición o el punto de aplicación de esa fuerza en el flanco activo del diente vaya disminuyendo su altura, hasta que llega un momento en el que ese diente se empieza a compartir con otro. ¿Sí? Entonces, de las posibles posiciones más desfavorables, tenemos, si la carga está en la punta, sola, tenemos unas 3 columnas, y si la carga está cerca del centro, como más desfavorable, ¿sí? Será otro grupo de valores. ¿Está bien? Esto ya tiene en cuenta esa posibilidad. Y la otra son los números de dientes. Fíjense que acá esta tabla tiene en cuenta el ángulo de presión, digamos, más antiguo, 14 grados y medio. El de 20, no tan antiguo, no tiene el de 25, porque en realidad, bueno, ya se empezó a usar el ángulo de presión de 25 grados, digamos que la aplicación de la norma digamos, reemplazó el método clásico. ¿Pero por qué damos el método clásico? Porque es el método en el cual se basa la norma. Y porque tiene un montón de cosas que este método explica y la norma no. ¿Por qué no lo explica? Y porque como toda norma, muchas veces pone un gráfico, pone una fórmula, pone una tabla y dice, usa esto, usa el otro, usa lo de más allá, y no hay grandes justificaciones. Como este criterio es un criterio más, digamos, que parte prácticamente de la nada misma, porque está desarrollado completo, desde cuál es el esfuerzo, desde cuál es el modelo que plantea el que responde el diente, hasta todos los esfuerzos y tensiones que se van calculando, o sea que es, más allá de su limitación en el tiempo, el desarrollo es, yo
diría que es un desarrollo bastante completo, yo diría que completo. Así que por eso es por eso es esta presentación. Profe, ahí Sí, FD, ¿qué significaría? full depth, plena profundidad, o O sea, sea, altura completa. O esos serían sea, los que tienen los trocoides. adendum igual al módulo, Ah, ok, ok. ¿sí? El otro es el diente corto, que es 0,8 del módulo, ¿sí? Limitaciones. Uno es un criterio netamente estático. Eso no hace falta que lo digamos, ¿sí? Porque acá de efectos dinámicos no hay nada. Esa carga es constante, el diente no cambia de posición, es un criterio netamente estático que no se corresponde con la realidad. Después hay una posición física de la posición más desfavorable en el extremo del diente. Sabemos que también esa carga no está en esa posición siempre. Y desprecia la componente radial, ¿sí? Dice que un solo diente soporta toda la carga, sabemos que no es así. No tiene en cuenta la concentración de tensiones, que sabemos que cuando hay discontinuidades, o como en este caso, un filete de acuerdo entre flanco activo y llanta, hace las veces de concentrador. No habla nada de los efectos de fatiga, y el efecto de fatiga está, yo diría, eh, bien marcado en esto. ¿Por qué? Porque el diente tiene una fuerza en el extremo, esa carga va variando hasta que ese diente deja de engranar, o sea, pasa de una carga máxima, va bajando la carga y deja de engranar, o sea, pasa a cero. Cumple todo el ciclo sin cargar y después cuando engrana de nuevo hace lo mismo. Carga máxima, va bajando la carga, se descarga, gira, carga máxima, baja la carga, se descarga, o sea que el proceso de fatiga está a la orden del día, o sea que está sometido claramente a la fatiga el diente de una rueda dentada. Y de eso Lewis no dijo nada, no porque lo haya despreciado, no porque sea una limitación del criterio en sí mismo, sino porque seguramente en el año 1800 y pico que pasó esto, Lewis de fatiga quizás no sabía mucho. Entonces lo despreció. Los efectos dinámicos, o sea, los efectos que tienen en cuenta la forma, la aplicación de la carga tampoco, y las características de las máquinas, tanto motora como conducida, tampoco. Es decir, este criterio como que no tiene en cuenta ya sea que el motor sea un motor eléctrico, un motor monocilíndrico o una turbina o lo que sea. Y como una máquina conducida, del lado mismo que sea una cinta transportadora, una máquina trituradora de minerales, un ventilador, un compresor. O sea, eso no lo tiene. Bueno, sepamos que todo esto Lewis no lo incluyó en su tratamiento inicial. Ahora vamos a ver qué es lo que le falta a esta fórmula como para completarla. Acá tenemos un diente que está sometido a un ensayo de fotoelasticidad donde claramente vemos los dos puntos que hacen o tienen el mayor efecto concentrador. Uno es el punto donde está aplicada la carga por un tema digamos, de formación elástica en ese punto, pero por un tema de tensión de contacto, si se quiere, ¿sí? Generada por quién? Por el otro diente que está actuando sobre él. En el punto de aplicación de carga, en correspondencia con el contorno del diente, hay un efecto concentrador. Y después en el filete de acuerdo, también hay un muy fuerte concentrador, que es el que hablábamos recién. Con lo cual, en la base del diente habrá un pico de tensión que, si bien Lewis no dijo nada, hubo quien determinó o trabajó sobre esto y encontró los valores del concentrador K sub T para ángulo de presión de 14,5 y de 20 grados, en función del paso T, en función del
el radio de acuerdo, o algo, digamos, un valor de radio de acuerdo aproximado, y h, la altura de la distancia de la parábola de igual resistencia a la flexión a la base del diente. No recuerdo a quién se debe la obtención de estos parámetros, pero son valores que se han determinado, ¿sí? Y acá abajo a la derecha tenemos una imagen donde vemos claramente que la fuerza, que es una fuerza fija de transmisión, ¿por qué fija? Porque está aplicada sobre la normal común a los cilindros base. Pero, ¿quién genera la fatiga? Si la fuerza no cambia. ¿Cambia de valor? No cambia de valor. ¿Y cambia de posición? No, tampoco. Una consulta. Está generada la fatiga. Cambia el punto de aplicación. Porque en la medida que el diente va avanzando a lo largo del engrane, el punto de aplicación será en el vértice, un poquito más abajo, un poquito más abajo, más cerca al radio de acuerdo, y ya después deja de engranar. O sea, en todas estas instancias va bajando la altura, esa altura h, ¿sí? Y obviamente va disminuyendo el momento flector. Entonces esa variación de carga, variación de momento y variación de tensión está generada por el avance del diente, por el proceso del diente durante el engrane. Acá podemos plantear la inversión del movimiento. Dejo fija la fuerza y el diente va avanzando. El efecto es el mismo que yo dejara fijo el diente y voy haciendo descender la fuerza. ¿Está bien? Acá vemos claramente el efecto de la influencia del proceso de engrane en el fenómeno de fatiga. Después hay un tema que es cómo Una se consulta. aplica la... Sí, En la foto, en la foto anterior, la fórmula de la fotoelasticidad. T es el sí. paso circular. T es el paso... Sí, en realidad este ejemplo está desarrollado para una rueda de dentado recto. ¿Sí? Sí. En este caso, el paso es el único paso que hay. ¿Sí? Claro, En sí. realidad, Lewis, el modelo está... Después vamos a ver cómo... Está bien la pregunta. Después vamos a ver cómo adaptar esto a una rueda helicoidal o de diente inclinado. Bien. ¿Sí? Te vas a perder Huracán hoy. Y sí, ¿qué le vamos? Hoy se juega una carta brava. Me tienen de hijo ya. Hoy juegan con el calamar, así que ahí te quiero ver, ¿eh? Está difícil, estos partidos son clave para salir campeón. Bueno, ¿qué va a ser? En fin. Bueno, entonces, con respecto a tu pregunta, después vamos a ver cómo se adapta, mejor dicho, no es que se adapta, sino cómo tomar los parámetros que son propios de la rueda de diente recto cuando la rueda helicoidal. Uno es ese, el paso que vos decís. ¿Qué paso tomo? ¿Sí? Porque el diente está inclinado, obviamente no es el mismo paso. Entonces veo cómo adapto. Y lo otro que tengo que adaptar es el número de dientes. ¿Por qué? Porque lo que se hace es aproximar o asemejar esta rueda de dientes rectos a el caso del que tengo la helicoidal. La helicoidal lo que hago es, bueno, adapto, o sea, lo que hago es verla con un plano de corte normal al diente y hago de cuenta que es una rueda de diente recto, entre comillas, ¿no? Entonces ahí veo cómo adapto los parámetros. Estábamos con el tema de la forma de aplicación de la carga. O sea, Pero con respecto a los concentradores de tensión, se podrían aplicar las mismas fórmulas entonces, para el caso de dentado recto, dentado helicoidal. Sí, sí, sí. De todas formas, cuando nosotros apliquemos esto, vamos a aplicar lo que dice la norma. La norma dice que a los efectos del concentrador nos van a dar un gráfico, o sea, nos van a dar la herramienta que vamos a utilizar para lo que es el dimensionamiento real de un caso puntual que vamos a tratar, lo hacemos aplicando la norma. O sea, la norma reemplaza esto.
Lo que no sabemos es cómo la norma llegó ahí o qué parámetro toma para llegar ahí. Lo que estamos haciendo es como la previa a la norma. ¿Qué tomó la norma para determinar cómo valorizar el concentrador, cómo valorizar el efecto dinámico, cómo valorizar la fatiga? ¿Sí? Una vez que sabemos qué es lo que la norma toma del criterio clásico, porque el criterio clásico no tiene ni fatiga, ni concentrador, ni efecto dinámico, nada. Bueno, ¿qué es lo que toma la norma corrigiendo o modificando el criterio clásico? Una vez que ya sabemos de lo que se trata y qué es lo que toma para modificarlo, lo que hacemos es aplicarlo. O sea, todo este análisis que estamos haciendo ahora no lo vamos a hacer cada vez que queramos dimensionar una rueda, no. Ya sabemos de dónde sale, sabemos qué es lo que tiene en cuenta y sabemos qué tenemos que conocer antes y qué es lo que no vamos a conocer. En general, cualquier proceso de dimensionamiento donde tengo que obtener el tamaño de un diente, hay dos parámetros que son los que me definen el diseño. Uno es el módulo y otro es el ancho de la rueda, el ancho B. Porque si yo tengo el módulo, tengo todo lo que se refiere al tamaño del diente. Las proporciones, sé cuánto vale el adendum, sé cuánto vale la altura de raíz, o sea, el tamaño lo tengo definido. Y el otro es el ancho. ¿Sí? Entonces estos dos criterios, básicamente, lo que me permiten conocer o estimar es cuál es el módulo mínimo para poder transmitir una cierta potencia y cuál es el ancho mínimo de la rueda que satisface esa necesidad. ¿Sí? Todo el resto de los parámetros ya están, porque el número de dientes lo conozco porque la relación de transmisión es un dato del problema y ya es algo que tengo preestablecido, y si no lo tengo establecido lo podré adoptar. Si tengo el módulo, el número de dientes, tengo los diámetros, y ya todo el resto sale por su propio peso. El problema es analizar cómo obtengo el módulo mínimo, hablando en principio de lo que es la resistencia a la flexión, cómo obtengo el módulo mínimo, porque en realidad es esta fórmula esta es la de Lewis, pero la de la norma es igual, es decir, conozco la carga a transmitir, puedo estimar el ancho o adoptarlo, el factor de forma no depende del módulo, sino que depende del número de dientes, y la tensión depende del material. ¿Cuál sería el módulo mínimo? Podría yo sacar de acá, si hago igual la fuerza tangencial a la capacidad portante, de ahí despejo el módulo mínimo. Bueno, me da, qué sé yo, sí, 4, no sé cuánto, bueno, 5, adopto 5, el valor normalizado de módulo inmediato superior al de cálculo. Ya tengo el módulo mínimo. Ya el tamaño del diente ya lo tengo. Lo otro es o establecer para este mismo criterio una relación ancho-módulo. Esto está más o menos establecido no empíricamente, sino que la experiencia que está volcada en los manuales dice que la relación ancho-módulo tiene valores ya recomendados. ¿Sí? Se entiende que el ancho de una rueda de diente recto tiene que estar en el orden de entre 6 y 10 módulos, en milímetros. Uno dirá, ¿quién dijo eso y por qué? No sé quién lo dijo y por qué, es simplemente porque la experiencia dice que es una relación que anda bien, y que digamos que es de la cual surgen proyectos razonables y satisfactorios. No es que esté justificado, sino que la experiencia lo justificó. Ancho igual a de 6 a 10 módulos. Lo que no significa que, a ver, eso es una gama de valores que yo no debería apartarme demasiado por encima ni muy bajo por debajo, digamos. Son recomendaciones y a veces nos sirven para poder avanzar en el proyecto y poder darle forma. De todas formas, el ancho B de la rueda, después el criterio de durabilidad superficial me lo va a verificar, me va a decir
porque como el parámetro de la fatiga superficial es el ancho, ese ancho también tiene que estar garantizado. Y como estamos hablando de la misma rueda dentada, sea un criterio o sea el otro, bajo cualquiera de los dos, mejor dicho, bajo los dos a la vez, se tiene que dar el ancho mínimo, tiene que satisfacer ambos criterios. Aunque críticamente el que lo establece como valor mínimo es el de durabilidad superficial. Ahora bien, el hecho de que acá me dé, en todo esto que surge de, digamos, valores numéricos, a veces, cuando uno, digamos, fríamente lo que hace es reemplazar valores y obtiene, por ejemplo, acá el valor de módulo, cuando hace un cálculo le sale un módulo quizá en valor numérico demasiado chico. ¿Por qué? Y porque por ahí la carga a transmitir no es tan importante, o a lo mejor el material utilizado es material de demasiada calidad, y bueno, no hay otro que usar ese. Entonces el módulo mínimo necesario me da demasiado chico, ¿ves? Módulo 2, un diente muy chiquito. Con lo cual, para satisfacer un determinado entrecentro, que a veces puede ser dato, me da que tengo que poner, qué sé yo, no sé, demasiados dientes. Bueno, ¿qué hago? Bueno, si yo tengo un módulo mínimo, nadie me puede prohibir de usar un módulo mayor. Si numéricamente me da un módulo 1,5, por ejemplo, y con 1,5 tengo que hacer 100 y pico de dientes, ¿por qué no uso un módulo 5 y hago mucho menos dientes? Total, el número de dientes, ¿quién me lo limita? Y la interferencia. Menos de 20, 18, sé que hasta 18 anda bien. Y bueno, mientras no me dé menos 18, puedo usar un módulo mayor. O sea, el hecho de que esta fórmula me dé un mínimo valor de módulo, no me dice que está prohibido utilizar un módulo mayor. Lo mismo que cuando uno dimensiona un diámetro y sale de la fórmula de la fatiga un diámetro mínimo. Y uno tiene que, por razones de diseño, adoptar un diámetro mayor porque hay que poner un rodamiento que tiene un diámetro mayor. Nadie me dice, no, usted no use, porque usted le dio un diámetro de 12 milímetros, no puede usar uno de 30. Sí puedo usar uno de 30. Puedo usar el que tenga que usar, siempre y cuando el diseño de ese elemento, esa estructura, justifique el hecho de usar un diámetro mayor. O sea que a veces los valores numéricos nos dan pautas de diseño. ¿Sí? Sí, todo esto, a ver, esto no pretende ser un curso de diseño de engranajes porque no es tal. Pero sí tenemos que tirar alguna línea respecto de, bueno, cómo utilizar todo esto para cuando tengamos que utilizar esto en el diseño de algo que requiera diseñar un par de engranajes. O una máquina en la cual tenga un tren de engranajes. ¿Sí? Si bien esto no es proyecto de engranajes, bueno, hay cosas que tenemos que manejar, mínimamente mencionar, como esta que es un módulo mínimo, el ancho por fatiga superficial me da un ancho mínimo, y después hay valores dimensionales que están relacionados entre sí en base a experiencia, en base a las famosas recetas que siempre mencionamos. Esas recetas son resultado de rejunte, digamos, de valores experimentales. ¿Está bien? Bien, entonces dijimos, guarda cómo está aplicada la carga. Para Lewis la carga está aplicada en forma gradual, una carga estática. Estamos a años luz de eso, nada que ver con estático, al contrario, la aplicación es absolutamente dinámica. Entonces, lo que le pasa al diente en el proceso del engrane mejor dicho, el proceso de la transmisión de la carga instantánea a lo largo del engrane es un proceso bastante complejo, en el sentido de cómo varía esa fuerza a lo largo del engrane. Acá tenemos un oscilograma que se llama,
donde está representado el valor de la fuerza instantánea transmitida, y en horizontal lo que sería la recta de acción, es decir, el proceso del engrane, ¿sí? Fíjese que esta forma, si uno dice, bueno, la fuerza es constante, sería una recta horizontal, y esto nada que ver, es una cosa totalmente, absolutamente rara, ¿sí? ¿Por qué razón? Cuando se inicia el contacto entre un diente y otro, ese contacto es instantáneo, ¿sí? Lo que sucede es que el diente conducido se acelera, porque por la aplicación dinámica instantánea del diente conductor. Y al acelerarse, digamos, se avanza más el conducido que el conductor, y a partir de un valor máximo, como parcialmente se separan por ese proceso de adelantamiento, la fuerza cae, hasta que se puede dar que parcialmente pierde contacto entre C y D. Este C y D en términos de tiempo deben ser milisegundos. O sea, ustedes tengan presente lo que es una rueda dentada girando, y de esa velocidad de rotación lo que le corresponde a un diente. Es ínfimo, pero es un proceso que pasa, o sea, no podemos desconocer eso. En cuanto esa par pierde contacto, la rueda conductora se acerca nuevamente a la conducida e impacta, porque como ya trae una velocidad previa, impacta con un valor mayor, este WD, que sería la fuerza máxima transmitida, ¿sí? Y después, por razones de elasticidad entre las masas rotantes, porque acá no hay que perder de vista que ninguno de los dientes que entran en contacto son cuerpos rígidos, sino que hay deformaciones. Bueno, eso hace que a lo largo de la recta de engrane, esa fuerza inicial, la fuerza que inicialmente con la cual hacen contacto en este pico máximo, eso a lo largo del engrane va disminuyendo y después va oscilando, hasta que al finalizar el engrane, bueno, para ese diente la fuerza vale cero, o sea, el diente desengrana, ¿sí? Profe, Sí, ¿eso es todo a lo largo de un engrane? O sea, porque no sí. me quedó claro por qué es que llega a cero y por qué obtiene un pico máximo de nuevo. Cuando la rueda conductora hace contacto con la conducida, hay una aplicación instantánea, donde esa acción instantánea implica que la conducida se acelera más que la conductora, y parcialmente, digamos, avanza más una que otra por la Sí, acción instantánea. Entonces, esa fuerza, que sería la fuerza en el punto B, en la medida que se va separando más la conducida que la conductora, va bajando, hasta que hay una parte que pierde contacto. por eso, pero ahí todavía sigue en contacto, supuestamente, según el gráfico, ¿o no? No, O sea, pierde contacto y digamos ya después iría a al segundo punto de contacto, o sea, la segunda vuelta. no. Todo esto pasa a lo largo de un engrane. Entre A y K, esto pasa desde que empieza el engrane hasta que termina en un diente. ¿Y por qué pierde contacto? Acabo de decir. Porque las fuerzas no son estáticas. Las fuerzas son dinámicas, y en cuanto a la fuerza del diente de la rueda conductora actúa sobre la conducida, la conducida se acelera. Y al acelerarse se adelanta más de lo que avanza la conductora. Claro, es como que se estabiliza Esto después de eso. claro, esto es un oscilograma. Esto es imposible verlo digamos, en términos reales, o sea, visuales, si se quiere, porque estamos hablando de entre A y K, hay un milisegundo, no sé cuánto hay de tiempo de engrane de un diente. Sin embargo, esto pasa. Esto está hecho para estudiar la variabilidad de la carga a lo largo del diente y el efecto dinámico de la transmisión de la carga, porque no es Ft estático, 71.620 n sobre n, no. Esta W dinámica tiene en cuenta un montón de la inercia de las masas en rotación,
la elasticidad de los materiales de los dos dientes y las características de la máquina conducida, la máquina accionada, todo esa, lo que sería la, vamos a decir, rigurosidad en la cual se da la aplicación de la carga. Si la carga fuera estática, gradualmente aplicada, sería una línea horizontal. No, acá no tiene nada de horizontal. Sin embargo, hay una fuerza promedio que es la que se utiliza, a la que se le da entidad como fuerza de transmisión. O sea, el análisis de fuerza en un diente no se estudia con esto. Esto nos permite ver cuál es la rigurosidad con la que la carga dinámica varía a lo largo del diente. O sea, este oscilograma nos está estableciendo eso. O sea, estamos a años luz de lo que sería un efecto estático. ¿Sí? Sí, perfecto, se Simplemente nos está marcando la severidad con la que se realiza la transmisión de la carga, la rigurosidad con la que la fuerza tangencial actúa a lo largo del engrane en un diente. O sea, es bastante severo. ¿Está bien? Por otro lado, está la forma de la envolvente, que nosotros le damos absolutamente perfecta, porque es una curva conjugada y que está generada por el lápiz con el piolín y la latita y qué sé yo, que genera una curva perfecta. Eso cuando la creadora fabrica el perfil del diente, no sale tan perfecto, sale muy bien si la fabricación es de calidad, y más aún si el diente es rectificado, pero perfecto no es. Entonces el perfil real se aleja y se acerca de la envolvente teórica, tanto más o tanto menos, de acuerdo a la calidad de fabricación del diente, que es propia del proceso. Entonces esto hace que, como ya vimos, la normal del punto de contacto, que dice la ley del engrane que tiene que establecerse, tiene que confirmarse, bueno, tiene alguna leve variación. Está dada por esto, por la forma real que tiene el perfil del diente. ¿Es una envolvente? Sí. ¿Es la envolvente ideal? No. ¿Y qué tanto menos ideal es? Y es tanto menos ideal como peor sea el procedimiento de fabricación. Cuanto más estricto, más riguroso y más preciso sea el procedimiento de fabricación, la envolvente real más se va a acercar a la envolvente teórica. ¿Está bien? De esto Lewin no había dicho nada. Después está el tema de los errores de fabricación. Y los errores de fabricación están íntimamente ligados al error admisible. Por supuesto que el error de fabricación uno no lo puede bajar tanto como quiera, porque hasta sería imposible obtenerlo de acuerdo a un proceso en particular. Pero sí podemos adecuar un proceso de fabricación o el error que surge de un proceso de fabricación a una aplicación determinada. Entonces acá tenemos, en este gráfico arriba a la derecha, una curva que nos está diciendo cuál es el error admisible en el eje vertical respecto de la velocidad tangencial a la altura de la primitiva. Esta velocidad ya muchas veces comentamos, velocidad tangencial a la altura de la primitiva. Fíjense que en la medida que la velocidad aumenta, esta es una curva fuertemente exponencial decreciente, a medida que la velocidad aumenta, el error admisible baja. Es decir, para velocidades muy altas, el error admisible va bajando. ¿Y por qué tengo que exigir o ser más exigente en cuanto al error admisible respecto del mayor valor de la velocidad? Porque a mayor velocidad hay mayor efectos dinámicos, y todo esto se replica a mayor velocidad. Entonces, el efecto dinámico de las cargas puede generar que
produzca hasta la rotura del diente, aún sin transmitir una potencia importante. Sería una rotura por efecto dinámico, ¿sí? Entonces, a medida que la velocidad tiene que ser mayor, la fabricación tiene que ser más exigente. Hay menor error admisible. Y el error admisible está, la pregunta es, ¿qué error puedo admitir yo para que en función de una cierta velocidad esto se corresponda? Bueno, el módulo, es decir, el tamaño del diente y el procedimiento de fabricación también hace al error admisible o al error que se pueda admitir. En la figura abajo a la derecha tenemos para valores de módulos crecientes, es decir, dientes cada vez más grandes, y hay 3 curvas que dicen calidad comercial, tallados esmeradamente, o sea, de mejor calidad, y después el engranaje de precisión. Fíjense que el error se mantiene bastante, mejor dicho, bastante no, el error se mantiene constante hasta un cierto valor de módulo 4, 4 y monedas, hasta ahí el error tiene un valor fijo, pero en cuanto el módulo va aumentando, ¿sí?, el error también va aumentando. ¿Por qué? Porque eso depende del tamaño absoluto del diente. Entonces yo no puedo pretender hacer una rueda de módulo 10 con un error que se corresponde con un módulo 3. No habría forma de hacerlo técnicamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que a mayor tamaño absoluto del diente, el error probable, que está en correspondencia con el error admisible, es mayor. ¿Está bien? ¿Y de quién depende que el error probable y admisible esté en correspondencia con la aplicación que yo tenga que proyectar? Y depende de la velocidad tangencial a la altura de la primitiva. Entonces esto me va a decir, o bien que el proceso de fabricación que yo adopto no es el adecuado, ¿sí?, para lo cual eso no va a tener un funcionamiento satisfactorio. Si yo tengo una velocidad definida y un tamaño de diente definido, tendré que mejorar la calidad para que el error probable de ese procedimiento de fabricación en correspondencia con ese tamaño de módulo esté por debajo del admisible para la velocidad a la altura de la primitiva de la aplicación que yo tengo que resolver. Entonces el tema de los errores admisibles y probables, velocidades y calidades, está todo emparentado. Tamaño del diente, velocidad tangencial, calidad de fabricación y error. Los errores como si fueran, es una medida de la calidad, la tolerancia, ¿no? Hablar de error es hablar de tolerancia. Bueno, todo esto está, ustedes cuando vean metrología, si es que no tuvieron, que van a ver, cuando tengan que ver la parte de tolerancias en ruedas dentadas, van a ver que hay muchos de los gráficos que estuvimos usando hoy que los van a ver de nuevo. Estos dos seguros. Pero ya van a saber de qué es lo que están viendo. ¿Sí? Bueno, obviamente todo esto de Lewis nada que ver, ¿no? Los errores, como decimos, o algo de esto dijimos, ¿en qué se basan los errores probables en los dientes? Uno son los errores de forma, porque, como decimos, la evolvente puede estar muy bien dibujada, pero cuando la tengo que fabricar, ahí tengo la discrepancia. El error de paso, que es la exacta división del espacio entre dientes. Eso es lo que se llama error de paso. Y después hay errores debidos al montaje, alineación, excentricidad, elasticidad, y todo esto junto, digamos, ¿no? O sea que esto no es que se da un error solo y lo demás no. No, en un proceso hay parte de todo un poco. Entonces, eso hay que evaluarlo y realmente después ver si el error total, que es la suma o la suma ponderada de todos estos, avala que el proceso de fabricación utilizado es el adecuado o no. Y si es el utilizado y es el adecuado, ver cuál es la
influencia que dinámicamente se genera en términos de aumento de la evaluación del valor de la carga, o dicho de otra forma, la disminución de lo que sería la vida útil de la transmisión, ¿sí? ¿En qué forma lo voy a ponderar? Esto siempre, el efecto dinámico se termina ponderando con un coeficiente. Ese coeficiente medio lo que mide es, bueno, cuál sería lo que tendría que agregarle en términos porcentuales a la fuerza estática teórica transmitida para que tenga en cuenta todo esto que estuvimos discutiendo recién. El efecto dinámico de las cargas. Hubo quien ya en la época de Lewis o muy poco después, pensó en todo esto y modificó la ecuación básica de Lewis, que fue un tal Barth, y impuso con bastante, digamos, yo diría, una mirada interesante, o sea, viendo críticamente lo que puede pasar o lo que realmente pasaba, impuso un factor dinámico que se llamó el factor de Barth. Por eso en muchos libros encuentran como fórmula de Lewis-Barth. ¿Quién es la fórmula de Lewis-Barth? La fórmula de Lewis, la que vimos hace un rato, la clásica, modificada por Barth, que es el que aporta la mirada del efecto dinámico. Lo que hizo Barth es incluir un coeficiente. Había 3 posibles valores con estos que están referidos acá. Uno es el que tiene en cuenta la fabricación con fresa de forma hasta 600 metros por minuto de velocidad a la altura de la primitiva, ¿sí? Otro valor que es la generación, o sea, dientes generados por generación, por creadora, hasta 1200 metros por minuto, fíjense que doble de velocidad, y otro para dientes que son generados y rectificados, para más de 1200 metros por minuto, ¿sí? De forma tal que, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora, la fórmula de Lewis modificada, o sea, es la misma fórmula clásica, pero con el comentario crítico de todo lo que fue no teniendo en cuenta, sería esto, es lo que se conoce como la fórmula modificada de Lewis. No es la de Lewis original, la de original es la que P por I por M por sigma. ¿Sí? Ahí no tenía en cuenta nada Lewis, ¿sí? Aparecieron después otros que sí fueron agregándole cosas. Uno es el factor dinámico de Barth, que está dividiendo. La tensión admisible se la hizo correspondiente a la tensión admisible a la fatiga para incluir el fenómeno de fatiga. El K sub S es el factor de servicio, que es la medida de la severidad en cuanto al tipo de máquina conducida y conductora. K sub F es el concentrador de tensiones. Y K sub 1 es un valor que lo que mide es si la carga es compartida o no. ¿Sí? Si resulta ser que en el punto medio del proceso del engrane a lo largo del flanco activo, en ese momento, está actuando un solo par de dientes, tendremos que calcular el I mayúscula con la carga máxima aplicada en el medio, ¿sí? O bien tener en cuenta que la carga máxima que está aplicada en el extremo, en esa posición la carga está compartida entre más de un par de dientes, y ese valor está muy relacionado con lo que vimos de duración del engrane, ¿sí? Que es el número promedio, entre comillas, de pares de dientes engranando a la vez. Y ese valor es K sub 1. 1,3, 1,4. Está diciendo que el valor de la carga, cuando está aplicada en el vértice del diente, en ese momento hay más de un par de dientes engranando.
Entonces aumenta la capacidad portante. Si yo pongo K sub 1 igual a 1, FB tiene un cierto valor, pero si yo pongo 1,3, FB es mayor. Ustedes me dirán, bueno, pero si yo pongo 1,3, hay una parte del proceso del engrane que no hay 2 para diente, hay 1, claro, pero el factor de forma está teniendo en cuenta la posición en el extremo. Si yo digo K sub 1 vale 1, tendría que colocar el factor de forma para la posición más desfavorable, que puede ser en un intervalo intermedio del proceso del engrane. Esa es la tabla que vimos del factor de forma al principio. Y el ancho del diente, acá vemos que surge como recomendación 6 a 10 veces el módulo, en milímetros. Porque como yo el ancho no lo conozco y el módulo tampoco, pongo ancho 6 a 10 módulos y de acá despejo el módulo y chao. Y ese módulo que surge es el módulo mínimo. Módulo mínimo. Nadie me dice que no puedo poner un módulo mayor. No es que está prohibido, ni que está penado por la ley, ni nada que ver. Porque surge de esta forma el módulo mínimo. Yo después lo tengo que adecuar a las características del proyecto. Pues ahí entra el lápiz fino del proyectista. Por eso el proyectista es como digamos, es el, vamos a decir, es el último escalón. O sea, es el acceso al último escalón de todo. O sea, como el que tiene el dominio de todas las variables a la vez. Por eso hablar de un proyecto mecánico es hablar de algo multidisciplinario y que interviene un montón de conocimientos, más allá de saber de engranaje, más allá de saber de resistencia de materiales. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que dar a la vez. O sea, el proyectista es el que domina todas esas disciplinas y todas esas áreas y todas las variables que se dan en el proyecto. Fíjense que acá estamos hablando de 2 engranajes, un par de engranajes que están engranando y ya vimos como 40 cosas que hay que tener en cuenta y que no están contempladas en una mirada inicial de todo esto. Así que el proyecto de máquina es algo que superador, es algo que sería como la búsqueda de la mayor habilidad posible, digamos, ¿no? En términos de ingeniería. O sea, no cualquiera es proyectista, no, este proyectista, no, para. Proyectista así de, digamos, simplemente por darle un nombre, sí, pero después la función, la habilidad que tiene que tener adquirida alguien que acredite ser un proyectista, bueno, no es cualquier cosa. No es un inventor, no es Leonardo da Vinci, pero tiene que tener una serie de saberes y habilidades que, bueno, implican, como les digo, conocimientos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Interdisciplinarios y multidisciplinarios. ¿Sí? Bueno, faltaría la parte de fatiga superficial. Paramos 10 minutos y lo vemos cuando volvemos, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, continuamos. Genial, profe. Bien. Entonces, habiendo planteado el criterio de resistencia a la flexión, vamos a dar ahora lugar al que evalúa el efecto de la fatiga superficial. Hay distintos o algunas características propias de la transmisión que se van a repetir, que ya vimos o recién comentamos en el criterio de flexión, como son los efectos dinámicos. Hay cosas que son comunes y no depende de cuál es el modelo que uno plantea, el efecto dinámico, el efecto de los errores de fabricación, la influencia de las máquinas conducidas y accionadas. Todo eso es propio del procedimiento, es propio de la transmisión, o sea que no importa cuál es el criterio. O sea que hay cosas que ya hemos visto y se van a repetir. ¿En qué se basa lo que llamamos fallas superficiales?
La falla por fatiga es una de las posibles fallas que se pueden encontrar a nivel superficial o subsuperficial. Uno es el desgaste propio del deslizamiento entre el flanco activo de los dientes. Es decir, sabemos que a lo largo del flanco activo hay un proceso de deslizamiento natural, que eso es propio del proceso de engrane, eso no lo podemos evitar, ¿sí? El único punto donde no hay deslizamiento es en el punto primitivo. Todo otro punto que no pertenezca a ese, que es el punto donde son tangentes los cilindros primitivos, cualquier otro punto a lo largo del engrane, a lo largo del engrane sobre el flanco activo, va a tener deslizamiento. Entonces, una posible falla superficial es, por defecto de lubricación, que exista desgaste por esta razón. Otro es el efecto de abrasión por partículas extrañas que pueden estar presentes en el lubricante, y el lubricante lo que hace es ser el agente de traslado, digamos, de esas partículas extrañas, y que en el proceso de engrane, cuando un diente hace engrane con otro, o un diente presiona el otro, bueno, eso se vea, digamos, ese proceso se vea perjudicado por la presencia de partículas extrañas, que pueden ser parte de partes físicas que pueden haberse quebrado de los extremos de otros dientes, y eso está, digamos, si uno no toma digamos, la precaución en una etapa de mantenimiento de descargar el lubricante de la caja del cárter donde está funcionando esto, limpiar y volver y renovar el lubricante, todas las partículas que estén dando vuelta van a ser posibles agentes de abrasión. Y la otra, que es la natural, la que no podemos evitar ni aún con la mejor buena voluntad, es la de la fatiga superficial, que eso tiene un mecanismo de producción que es similar a la que vimos en rodamientos. O sea, el hecho de que haya dos cuerpos en contacto implica la generación de las tensiones producto del contacto, que fueron las que se estudiaron, las que estudió Hertz, y esas tensiones, bueno, desarrollan un estado de solicitación en el material, producto de ese efecto de compresión entre un cuerpo y otro. La forma en la que se modela la durabilidad superficial, mejor dicho, la forma en que se hace el planteo de las tensiones de Hertz en el proceso del engrane de dos dientes de rueda dentada, no es habría que ubicar o, digamos, definir dos cuerpos que modelicen la figura de dos dientes. Lo más aproximado y lo más razonable es modelizarlo con dos cilindros. ¿Sí? En el punto de contacto, esos dos cilindros pueden tener un radio de curvatura similar al radio de curvatura de la envolvente en ese punto, con lo cual haría las veces de modelo, y la teoría de las tensiones de contacto, las tensiones de Hertz, para dos cilindros comprimidos, se podrían utilizar con una razonable aproximación a las tensiones de contacto que se dan en el producido de la compresión de dos dientes de rueda dentadas. La presión P sub 0, la presión de compresión entre dos cuerpos que se están comprimiendo, es, a través de lo que sabemos de las tensiones de Hertz, la raíz de P1, que es la P de compresión, por la inversa de los radios de curvatura, y en el denominador está la suma de la inversa de los módulos de elasticidad longitudinal por pi y por un factor que es 1 menos mu al cuadrado, que tiene en cuenta el efecto de Poisson, ¿sí? Bien, a su vez la tensión superficial, la tensión de contacto superficial que se desarrolla en la vecindad del punto de contacto, también a través de las expresiones de Hertz, será FW ya puesto en términos de la fuerza de contacto entre dientes, ¿sí? La inversa de los radios de curvatura,
la inversa de los módulos de elasticidad longitudinal, pi 1 menos mu al cuadrado, y en vez de P sub 0 se pone la tensión dividido el ancho, B, el ancho de la rueda. ¿Quién es el radio de curvatura? Bien, es el radio primitivo por el seno del ángulo de presión. Y el radio de curvatura de la rueda 2 es el radio primitivo por el seno del mismo ángulo de presión. Entre números de dientes y entre diámetros y radios, ¿sí?, existe la relación de, mejor dicho, se puede expresar las relaciones de las inversas de los radios como función de los números de dientes. Y el diámetro del piñón, el diámetro de uno de ellos. Que se puede relacionar uno con el otro a través del número de dientes y dejarlo expresado en términos del diámetro del piñón y el seno del ángulo de presión. De esto sale, de la agrupación de términos, sale este factor Q, factor de dentado, y este factor de desgaste, o K, como se lo llama, que es un factor que incluye la agrupación de una determinada cantidad, un agrupamiento de términos que pertenecen a la fórmula de las tensiones de contacto. Entonces se puede redefinir la fuerza de transmisión entre dientes, FW, en función de las características de la durabilidad superficial. Esta fuerza de contacto, FW, que viene a ser las veces de lo que podríamos denominar como capacidad portante por durabilidad superficial, es decir, la fuerza que puede ser transmitida por este par de dientes teniendo en cuenta el efecto de la fatiga superficial. Eso es igual al producto del diámetro del piñón, el ancho de la rueda, Q, la relación entre dientes, o el factor de relación entre dientes, y K, el factor de desgaste. Ustedes me dirán, si solamente interviene el diámetro del piñón, el ancho, el factor de desgaste y el factor de dentado, significa que la fuerza de transmisión solo será función del diámetro del piñón. No, ojo, este D sub 1 que está acá, si bien está hablando del diámetro primitivo del piñón, el valor de Q incluye, como ustedes verán, tanto el diámetro primitivo del piñón como el diámetro de la rueda. O sea que también esto es función del diámetro de la rueda, no es que solamente depende del piñón. A veces uno está tentado al ver esta fórmula, uno le pregunta, ¿de qué depende la fuerza a transmitir o la capacidad portante por fatiga superficial? ¿Depende del diámetro del piñón? No. El diámetro del piñón es el que está expresado acá, pero Q, como factor de número de dientes, o como relación de dentado, incluye también el diámetro primitivo de la rueda. Entonces esto depende del par de dientes, o sea, del diente en contacto del piñón y el diente en contacto de la rueda. ¿Sí? Siendo S sub S la tensión de fatiga superficial, los radios R1 y R2, son los radios de la curva envolvente. ¿Por qué? Porque dijimos que asemejamos los dos dientes en contacto con dos cilindros. Y en el punto de contacto, los pseudocilindros que están siendo comprimidos son cilindros que tienen radiocurvatura equivalente a la curvatura de la envolvente, porque la curva de contacto ahí es la envolvente. Ahí no es el radio primitivo, es el radio de la envolvente. Lo que estoy simbolizando con el primitivo es a través del diámetro, con el seno del ángulo de presión. Por esto la modelización de dos dientes en contacto a través de dos cilindros cuyos radios son los radios de la curva envolvente en contacto, de las curvas envolventes. U, como dijimos, es la relación de dentado, K es el factor de desgaste, y FW es la carga límite al desgaste, o lo que podríamos decir es lo que el par de dientes puede transmitir, lo que sería la capacidad acá se lo indica como carga límite, pero en realidad lo podemos pensar como la carga portante, que es lo mismo que habíamos visto en resistencia a la flexión. ¿Sí? La carga
tangencial a transmitir, obviamente debe estar por debajo de esta carga límite o capacidad portante al desgaste. ¿Sí? Bien, este factor K, factor de desgaste, si bien incluye términos que son propios de los materiales, como los módulos de elasticidad longitudinal, el ángulo de presión y la tensión tangencial a la fatiga superficial, tensión de fatiga superficial de contacto, si bien se puede realizar calculando, o sea, reemplazando los valores en esa fórmula, ese valor de K también es común encontrarlo, y aún en la aplicación de la norma hay un K equivalente, se lo puede encontrar tabulado. Vemos tabulado en función de quién, en función de la dureza superficial del piñón y de la rueda. Porque como el fenómeno de fatiga superficial incluye las características superficiales de la rueda en cuanto a la resistencia, el parámetro de referencia superficial, en este caso, es la dureza. ¿Sí? Entonces tenemos dureza del piñón para un piñón de acero, y para la rueda, lo que acá llaman engranaje, si la rueda es de acero, acá tendremos la dureza de la rueda, y bien tenemos acá posibilidad de que la rueda sea de fundición, hierro fundido, o bien sea, perdón, acero, hierro fundido, perdón, y bronce para las ruedas. Y después la posibilidad que sean de hierro fundido los dos, piñón y rueda. Bueno, de todas estas posibles combinaciones habrá una tensión a la fatiga superficial resultante del par de materiales, y para un ángulo de presión de 14,5 o de 20, el factor K que surge como resultante. O sea que acá K está tabulado, como dijimos, en función de quién, de la dureza superficial del piñón, de la rueda y de la tensión a la fatiga superficial que surge de este par de materiales, como estamos viendo. Esto incluye también los valores de E, pero acá al hablar de acero y acero, o acero y fundición, el valor de E ya está implícito en el valor calculado y en el valor de K que sacamos de esta columna. Ya está incluido ahí. ¿Está bien? Bien. Entonces dijimos los términos que incluyen estas expresiones, y las limitaciones, como dijimos, son los efectos dinámicos que ya vimos, los tipos de carga que ya vimos, y acá en este caso, por tratarse de un fenómeno superficial, bueno, el efecto de lubricación, que si bien también está tenido en cuenta en el criterio anterior, en este en particular, es condicionante. ¿Cómo queda corregida la fórmula de Buckingham? En este caso, porque este es el principio de Buckingham, con el efecto del factor de servicio, el factor dinámico y este factor de lubricación que decimos. Bueno, será el diámetro del piñón, aunque sabemos que no es excluyente del piñón, también interviene la rueda, el ancho, factor de dentado, el factor de desgaste, el factor de lubricación, C sub S factor de servicio, y C sub B factor dinámico o factor de velocidad. De forma tal que esta capacidad portante o fuerza a transmitir límite por durabilidad superficial tendrá que ser mayor a la fuerza a transmitir tangencial producto de la potencia dato, que es la famosa 71.620, etcétera, etcétera. En esta fórmula también vemos que tenemos dos incógnitas. En la de Lewis teníamos ancho y módulo. ¿Cómo se salvaba eso? Planteando una relación ancho-módulo. Acá tenemos una relación diámetro del piñón ancho. ¿Y cómo se salva esto? También hay en los manuales de los fabricantes de máquinas relaciones recomendadas de cómo sería la relación diámetro sobre ancho. Esto es común no solamente para ruedas dentadas, sino que cualquier elemento circular puesto en rotación tiene relaciones similares.
eso va entre 0,5 y 2. Es decir, diámetro del piñón sobre ancho entre 0,5 y 2. Es decir, va desde un piñón que tiene un ancho igual a la mitad del diámetro, o sea, una rueda más bien angosta, hasta una rueda tipo rodillo donde tiene el ancho igual a la mitad, al doble del diámetro. Va de la mitad al doble. Esos serían los límites. Uno puede decir, ¿no puedo fabricar una rueda de un ancho mayor a esto? Sí, se puede. Lo que pasa es que cuanto más ancho respecto del diámetro fabricamos una rueda, después las condiciones de alineación son cada vez más exigentes. Porque si yo diseño una rueda de mayor ancho, tengo que lograr en el montaje que, por lo menos teóricamente, todo el ancho del diente trabaje razonablemente igual, o sea, en forma uniforme. Sabemos que eso no es posible, porque aparte los materiales tienen su propia deformación elástica. Vamos a ver que después la norma lo que hace es corregir el diente, o sea, le da una leve curvatura a lo largo del diente para garantizar que la zona de contacto se limite a la parte central, o sea, la zona de contacto se transforma en una leve elipse, o sea, un rectangulito muy alargado en la parte central. Eso se consigue no corrigiendo, porque la corrección es otra cosa, sí modificando o adecuando levemente el perfil del diente en el ancho. Se le da una curvatura a lo largo. Y después el diente también se lo modifica de vértice a pie, o sea, de cabeza a pie. También se lo modifica justamente para evitar que haya cargas puntuales concentradas en el vértice y genere fractura de los vértices del diente. Eso hay que, obviamente, tratar que eso no pase, ¿sí? Por eso se lo modifica. Son dos modificaciones, en ancho y en altura del diente. Yo después la norma vamos a ver cómo lo maneja, cómo lo pondera, ¿sí? Bueno. Profesor. Sí. En dos diapositivas antes, el ángulo phi, ese es el ángulo de presión. Sí, el ángulo de presión. Lo que pasa que acá, bueno, no sé, esto está sacado del libro de Spots, creo, donde usan phi como ángulo de presión. Sí, sí, es el ángulo, sí, es nuestro alfa, digamos, ¿no? Ángulo de presión, correcto. Acá habría que agregar en esta lista de phi como ángulo de presión, lo vamos a agregar después. Gracias por la observación. Bueno, ¿cómo salvaguardar estas dos incógnitas para esta única ecuación? Bueno, planteo al ancho como, de entrada puedo suponer que es un piñón cuadrado, donde ancho igual a diámetro, y acá, bueno, después despejo el diámetro. Pongo el diámetro en función del ancho y despejo el ancho. Esta es la fórmula que me permite determinar el ancho mínimo, B mínimo, por durabilidad superficial o bajo el criterio de Buckingham, como se dice habitualmente. Como siempre decimos, es el mínimo, nadie nos dice no lo puede hacer más ancho, nadie nos va a invalidar el diseño, pero tengamos en cuenta que aumentar el ancho, como dijimos, implica aumentar la exigencia en el montaje, donde uno no va a poder garantizar que, porque si no puedo garantizar que el diente trabaje lo más uniformemente posible en todo el ancho, no tiene sentido hacer un diente tan ancho. ¿Está bien? Entonces, esa es la finalidad. Bueno, dicho esto, y agrupando los dos criterios a la vez, tendríamos uno, el de Lewis, que nos establece cuál es el módulo mínimo, basándose en que el diente es una viga sometida a la flexión, y en base a eso, determinar cuál es el módulo que surge apto para transmitir la potencia de proyecto, la potencia de lo que se tenga que resolver técnicamente. Eso en cuanto al módulo. Y el ancho de la rueda, su valor mínimo va a surgir de
el criterio de Buckingham, o el criterio de durabilidad superficial, donde nos dice, bueno, que bajo las condiciones de digamos, dadas del proyecto, ese par de ruedas dentadas va a poder transmitir la potencia de dato siempre y cuando el diámetro fuese este que surge de este cálculo. Repitiendo una vez más que ni el módulo ni el ancho son valores fijos, sino que son valores mínimos que surgen de la implementación de cada uno de los criterios. Sí. Ahí dice que la FW es mayor a la FT, pero no debería ser al revés, justamente por todas las causas que mencionamos anteriormente. No, esto es lo que la rueda puede transmitir. Es la capacidad portante. Es como si fuera la resistencia del diente a la fatiga superficial. Si vos lo pones del otro lado, sería que FT sea menor a FW. ¿Sí? O sea, la fuerza que surge de la potencia a transmitir tiene que ser menor a la resistencia del diente, si no rompería el diente. ¿Lo ves? Sí. O sea, un diente que tiene, o un par de dientes que tiene, en el piñón un diámetro de 1, un cierto ancho B, un factor de dentado que surge de la relación de los números de dientes, un factor de desgaste que surge de las durezas superficiales de los dos materiales y el ángulo de presión. Las condiciones de lubricación, las condiciones dinámicas y el factor de servicio, para esas características, lo que ese par de ruedas puede transmitir como fuerza es FW. Por eso se habla de capacidad portante, lo que puede portar, lo que puede llevar, digamos, a cabo, digamos, sería, ¿no? Lo que puede llevar a cuestas, capacidad portante. Es una medida de la resistencia del diente, si uno lo ve un poco alejado de esto, si uno se aleja un poco, bueno, en definitiva es lo que puede transmitir. Es una medida de la resistencia. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, lo que tengo que transmitir, producto de la necesidad, digamos, del problema en sí, ya sea de lo que tengo que diseñar o del diseño que tengo y quiero calcular cuál es la potencia que puedo realmente transmitir, de ahí surge la fuerza tangencial, la 71.620 N sobre N. Entonces, esta fuerza tangencial tiene que ser menor a FW, menor a FB del piñón, capacidad portante a la flexión del piñón, y menor a FW de la rueda. Porque recordemos que en resistencia a la flexión tengo capacidad portante del piñón, capacidad portante de la rueda por separado. Acá tengo solo una, porque esta expresión tiene un tratamiento común. El término de las tensiones de Hertz, ustedes saben que se da cuando tengo dos cuerpos que se están comprimiendo. Un cuerpo tiene una característica elástica, otro cuerpo tiene otra, pero están interactuando en común. Por eso tengo una sola fórmula acá y dos en la resistencia de la flexión. Porque en flexión intervenía tanto el factor de forma como la tensión admisible por separado. Entonces, quien tenga menor Y1 por sigma a la fatiga 1, o Y2 sigma a la fatiga 2, significa en rueda o en piñón, tendrá la menor capacidad portante de las dos. Si son las dos distintas, obviamente esa FT tiene que ser menor a la menor de las dos y listo. Pasa que, bueno, en general uno lo pone como que FT tiene que ser menor a FW, FB1 y FB2. FB larga, ¿no? Entonces, con esto, después lo que hace la norma es tomar esto, y la norma lo que hizo es, le dio un tratamiento que no fue de un día para el otro, ¿sí? Un tratamiento que surge del mayor conocimiento de todas estas variables que estuvimos comentando acá. Imaginen que lo de Lewis data de 1880 y tantos, y lo de Buckingham de 1930, creo, por ahí. Fíjense, de esa fecha a hoy
todo lo que más sabemos de conocimiento de los materiales, tratamientos térmicos, porque cuando uno habla de dureza superficial, también habla de dientes cementados. A veces esa dureza, que es la dureza de la superficie, no necesariamente haya que templar el diente para que todo el diente tenga esa dureza. Fíjense que acá estamos hablando de dientes que tienen 350, 400 Brinell. Esa es la dureza superficial. Es decir, obviamente no tiene razón de ser que esa dureza esté en el núcleo del diente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fenómeno que es superficial. Como los dientes, para lograr mejora en la dureza superficial, se cementan, ¿sí? Esa es la dureza del cementado. Entonces tenemos conocimiento de los tratamientos térmicos, controles sobre los tratamientos térmicos, mejores procedimientos de fabricación, mejor control sobre las tolerancias, o sobre los errores, por dicho, de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les digo, la norma AGMA, así como está la ISO, la internacional, y qué sé yo, bueno, la AGMA es la que, como que la que va más a la vanguardia en esto, pero actualmente no es excluyente de la... No somos cautivos de las unidades americanas, sino que también las expresiones están dadas en términos de la unidad de medida módulo del sistema internacional. O sea que también la podemos aplicar directamente de ahí. La última edición de Shigley, no sé qué edición de la norma tiene, pero seguramente hoy hay muchas de esas normas que están siendo modificadas, revisadas, corregidas y reemplazadas, porque esa norma está en permanente estudio, está en permanente, digamos, no para nunca, siempre está desarrollando cosas nuevas. Pero en general, las tablas, los gráficos de lo que es, y porque también hay un montón de casos, digamos, especiales, que la norma también contempla. Pero si uno toma una edición de Shigley de, qué sé yo, la octava edición, la que usamos habitualmente nosotros, a hoy, la norma puede ser que tenga alguna corrección, modificación, pero básicamente no cambia mucho. Nosotros, desde lo académico, desde lo didáctico, vamos a usar esa norma, esa versión, no me acuerdo ahora qué número de norma tiene, y vamos a utilizarla como si fuera la última. No cambia nada, uno puede igualmente acceder a la última edición de la norma y ver, no sé si es público eso, o hay que poner algunos dólares para poder bajar la norma o que nos la envíen, pero bueno, no es secreto de Estado, digamos. Así que uno está a disposición. Así que lo que sigue de esto va a ser hacer una aplicación práctica, o sea, ya en un trabajo práctico vamos a utilizar las herramientas que surgen de la norma como modificación, no como modificación de esta, sino que la norma se, digamos, desarrolla a partir de Lewis y Buckingham. Vamos a ver que en la norma AGMA va a haber una fórmula de resistencia a la flexión y una fórmula por durabilidad superficial. Usted va a decir, parecido al otro método. No es parecido. Es que la norma tomó lo de Lewis, tomó lo de Buckingham y lo actualizó. Si se quiere es eso, es la permanente actualización. Yo diría que la norma en este caso es la permanente actualización ilimitada en el tiempo o indefinida en el tiempo de lo que fue el cálculo clásico. O sea, como para resumirlo. ¿Sí? Van a ver que hay muchas fórmulas que tienen la misma estructura. O sea, la norma está establecida con un mismo formato de fórmula, parecido a lo que vimos hoy, porque sale tiene un mismo origen. Eso es de eso se trata. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto? No, profe, quedó bastante claro. Bueno, este material que compartimos hoy no tiene la intención de ser un apunte de cálculo de engranaje, ni mucho menos. Lo único que nos sirvió es para poder compilar un poco de material que nos sirva de sustento para la explicación. Cualquiera de los libros aunque este método no está del todo desarrollado,
en los libros más actuales, que son los que estamos utilizando con frecuencia nosotros, porque se entiende que esto, bueno, dado el tiempo transcurrido, está reemplazado por la norma, cosa que está bien, no que está mal, ¿sí? Pero convengamos que la norma está fundamentada en esto primero. O sea, si damos la norma directamente o aplicamos la norma, es un enseñadero, o sea, es un popurrí de fórmulas donde, bueno, no sé si nos va a quedar muy claro el hecho de dónde sale y el porqué de cada cosa. Yo hace unos años esta parte adopté este sistema de dar este formato, de dar este tema, porque me pareció que es como abordarlo desde el origen. Y después simplemente lo que hacemos es, bueno, ver qué es lo que hace la norma sobre esto y cómo lo modifica. Pero ya teniendo esto visto, me parece que nos amplía un poco el conocimiento de ver, bueno, cómo es que la norma dice lo que dice y aplica lo que dice que hay que aplicar. Nada más que eso. Porque si no, simplemente es aplicar el compilado de lo que ACMA dice que hay que hacer y nada más. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, los despido hasta la semana próxima, donde en Medrano vamos a desarrollar una actividad práctica donde vamos a hacer un diseño o algo parecido a un diseño que nos va a permitir aplicar todo esto y manejar las herramientas de la norma. O sea que tiene una doble finalidad eso. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Ya nada, estoy viendo de empezar a preparar el parcial y quería saber qué eran los temas que entraban. ¿Sería todo engranajes? Todo engranajes. Ok, genial. Que todavía nos falta terminar el práctico de cálculo. Nosotros vamos a fijar en el momento que hagamos el corte, vamos a decir, bueno, el parcial entra hasta acá. O sea, vamos a definir cuándo y qué entra para que, bueno, entren todos los temas con un tiempo prudencial. ¿Sí? Genial, profe. Muchas gracias. Y que bueno, eso después lo vamos a definir entre todos. Bueno, me despido y nos vemos el martes próximo. Vamos a proceder a detener la grabación. Dale, profe. Nos vemos.